Bienvenido, Adrián Espátola. Seguimos recomendando este tratamiento, acupuntura, para vivir sin dolor muchísimo mejor. En anteriores envíos habíamos hablado sobre los dolores, pero sin un problema concreto, es decir, los dolores funcionales, por trastornos funcionales, así se llaman. Lo que quiere decir es que no hay una patología de base. Hoy lo que queremos hablar, Elizabeth, es de los trastornos con una enfermedad de base como es la artrosis, y en este caso en columna. Por lo cual vamos a hablar de artrosis en columna y cuál es su beneficio y su tratamiento con la acupuntura. Vamos a dividir para lo que es el estudio la columna en tres partes principales como todo el mundo conoce, que es la columna cervical, que corresponde a la zona del cuello. Después encontramos la columna dorsal o torácica, que es la parte media, y por último la columna lumbosacra. En cualquiera de estos tres sectores, yo siempre aclaro que la columna es una sola, se divide para estudiarla mejor, pero en sí es una sola columna, por lo cual generalmente las cosas que afectan a un sector repercuten en el otro. Si alguien tiene un problema en cuello en forma continuada, en forma crónica, lo más probable es que ese problema repercuta en la parte de abajo, en la parte lumbar. O al revés, una persona con problemas lumbares de largo tiempo generalmente también van a tener trastornos en otro sector de la columna. Vamos a hablar de la artrosis en la columna cervical. Esto es muy común que ocurra, prácticamente lo sufrimos casi todos. ¿Qué síntomas va a dar la artrosis en columna cervical? Va a dar dolores, contracturas, puede ocasionar mareos, vértigos y trastornos digestivos en la parte de estómago. Esto se da por un problema reflejo, no porque se afecte el estómago, sino por los nervios que inervan al estómago. La gente siempre me pregunta, ¿la artrosis es una enfermedad de gente grande? ¿Es algo normal? No, no es normal. La artrosis es una enfermedad reumática. No es exclusivo de alguien mayor. Esto empieza generalmente después de los 40 años, por lo cual hay que empezarlo a tratar acá para no llegar a los 60, 70 años con graves problemas. Es una enfermedad que lo que va a hacer es un trastorno degenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que va avanzando y va empeorando, es progresivo. Y a veces el dolor es moderado, no es tan severo el dolor, pero sí es más importante los síntomas como mareos, zumbidos, que van a alterar más el desenvolvimiento normal de la persona que el dolor. Esto es referente a la parte cervical. Hay otros síntomas, pero el más común es esto. Digamos que un 90% tienen este tipo de sintomatología. Y luego en la parte lumbosacra también es muy común el tener artrosis. Y acá, ¿qué es lo que va a ocasionar? Depende del nervio que afecte, puede dar síntomas locales, es decir, dolor en la parte lumbar, en la parte de cintura, o bien dar dolor de nervio ciático, que la gente dice, estoy con problema de nervio ciático. Y el dolor de nervio ciático a veces es por hernias de disco, como hemos hablado en otras oportunidades, o por problemas de artrosis de columna. ¿Cuál es la diferencia? Que es más leve el dolor. Si bien es un dolor que va desde cintura, pero se irradia a las piernas, a miembros inferiores, pero es más leve que el dolor de hernia. El dolor de hernia es un dolor incapacitante, es un dolor muy severo. En el caso de la artrosis es un dolor de leve a moderado. Pero esto en el tiempo, o sea, en un mes, 2, 3 meses que el paciente siempre tenga el mismo dolor, ya comienza a tornarse incapacitante. Con la acupuntura es ideal para este tipo de tratamientos porque estamos tratando el dolor crónico. La acupuntura es un tratamiento médico. Trabajamos sobre los puntos nerviosos que ocasionan dolor. Depende de la zona, van a ser en cuello, van a ser en columna o van a ser en piernas, siempre trabajando sobre los nervios. ¿Cuántas sesiones? Por lo menos 6 u 8 sesiones como máximo. Las mejorías se empiezan a sentir después de la segunda o tercera sesión. Es rápido, pero no es mágico. Por eso yo siempre en la primera entrevista me tomo el tiempo de conocer al paciente en su integridad, no solo en el dolor. Hablo con el paciente, lo reviso y recién pasamos a la sesión. No ocasiona dolor porque son con unas agujas muy finitas, como un pelo prácticamente, que se colocan a una profundidad de medio centímetro como mucho. También yo aclaro y les muestro que son agujas que son estériles y que se abren por primera vez para ellos.
Las sesiones normalmente duran promedio unos 45 minutos y luego el paciente se va a su casa a continuar con su vida normal. Se pueden acercar, por supuesto, y consultar todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Nos vemos la próxima.